Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Comenzamos Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Muchas gracias, licenciado Eduardo Hernández Castillo, y gracias a ustedes por recibirnos a través de Torre Médica, un programa de especialidades. Hablando hoy sobre enfermedades metabólicas, hablar del Día Mundial de la Diabetes nos genera una responsabilidad de prevención y diagnóstico, obviamente. Para hoy, en Prevenir para Vivir, ¿qué hacemos con ese ingreso extra? ¿Cómo lo podemos destinar de manera que beneficie a futuro? ¿Qué te parece, Lalo, que me cuentas que hay para hoy? Con gusto, mi estimado doctor. Este día nos acompaña la doctora Valeria Taylor para platicar sobre las causas y consecuencias más comunes de la diabetes. Además, el doctor Luis Ramos platicará sobre las alternativas de tratamiento al respecto. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Prevenir para Vivir y Mesa de Expertos. ¡Arrancamos! Ya aquí estamos de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, con una gran amiga, la doctora Valeria Taylor. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, muchas gracias por la invitación, Julio. Gracias a ti por aceptar la invitación y participando de un tema muy importante, un tema de interés epidemiológico. Desafortunadamente, tanta obesidad y tanto desorden alimenticio ha traído consigo que el número de pacientes con diabetes se ha incrementado de manera muy importante y que la sociedad no acabamos por entender que esto es un problema de salud pública y que está ligado en buena medida a un crecimiento acelerado por la falta de orientación y los malos hábitos alimenticios. Sí, definitivamente es lo principal, el estilo de vida, que no deja de ser malo y que las personas siguen esperando una pastilla para resolver el problema de su situación, cuando en realidad lo que deben de modificar es su estilo de vida. Esa parte nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud, Valeria. No se trata solamente de convencer, se trata de educar, de motivar a que el número de pacientes no vaya en ese incremento acelerado. Nuestros niños hoy día desafortunadamente están viviendo con una enfermedad que era antes del adulto, una diabetes tipo 2, que de alguna manera en la clasificación, yo creo que hay muchos subgrupos, pero de manera algorítmica le damos una connotación de tipo 1 y tipo 2, pero hoy niños con obesidad en grado severo tienen padecimientos que antes los veíamos específicamente en el adulto. ¿Crees tú que este problema de salud tenga una forma de reorientarlo a través de nuestro sistema nacional? Sí, definitivamente que sí, y me gusta verlo de forma positiva. La educación es lo más importante y también cómo el ambiente se modifica. Porque no basta solo con la educación, sino el hecho de que, por ejemplo, tengamos bicis en la ciudad, de que la gente se mueva un poco más, eso puede ayudarnos. Y sobre todo la educación, que la gente entienda que comer azúcar no está bien y que tienen que ejercitarse más. Aunque no toda la gente o no todas las sociedades son tan positivas, mucha gente piensa que no tiene remedio y que hay generaciones perdidas como la nuestra. Pero como tú bien lo dices, enfocarnos en los niños puede ayudar. Dijiste algo muy importante y sé que viviste este año el Congreso de Endocrinología, donde la temática era el músculo como un órgano endocrino, la importancia de movernos. Si el músculo está en constante movimiento, activa ciertas condiciones metabólicas que van a cambiarle al paciente esa condición de resistencia a la insulina. Hay pacientes que dejan ciertos tipos de fármacos solo con activar su cuerpo. ¿Por qué la importancia de tener una condición nutricional adecuada, un nivel de actividad física? Reducir nuestro índice de masa corporal representa una parte fundamental. ¿Qué hay de novedades en el manejo clínico de la diabetes, Valeria? Es una muy buena pregunta porque la novedad es que existe la prediabetes. Quiero aprovechar este espacio para que tanto médicos que no se dedican a la diabetes como los pacientes comprendan que existe la prediabetes. Porque la prediabetes nos da la oportunidad de que el paciente no desarrolle diabetes. Y hay muchísima más gente con prediabetes que con diabetes. Obviamente la diabetes la debemos de cuidar y tratar, pero qué mejor prevenir en el estado de resistencia a la insulina que tú comentabas, con dieta, con ejercicio y con medicamento cuando el paciente tiene prediabetes. Entonces la novedad es esa,
que aunque ya tenemos 10 años con una prediabetes clasificada por diferentes asociaciones y con guías para el tratamiento, todavía hay muchos médicos generales que siguen confundiendo al paciente y le dicen o hay diabetes o no hay diabetes, pero no existe la prediabetes. Entonces quisiera que quedara muy claro que la prediabetes existe y que se puede tratar, y eso nos da la oportunidad de evitar la diabetes. El mal control de los niveles de glucosa junto con valores asociados en trastornos que de alguna manera las sociedades marcaron el síndrome metabólico con una clasificación, con un cierto nivel de glucosa, niveles de triglicéridos y colesterol, en la presencia de elevación en la presión arterial como marcadores importantes de un trastorno metabólico. Creo que el hecho de hablar de un mal control de la glucosa en pacientes que empezamos a tener un desorden, porque nuestro páncreas, como un órgano responsable de activar ciertas acciones y que va teniendo una condición por la edad, por la genética, por el físico, una condición deleteria, depende de nosotros el adecuado apego tanto al estilo de vida como a la medicación. Hoy existen importantes grupos farmacológicos que activan receptores que a veces están dormidos porque obviamente ya empezamos a tener una condición de alteración en los niveles de glucosa. Sé que la medicina en el ámbito metabólico en los últimos 10 años, que es lo que de alguna manera he tenido la oportunidad de estar muy pegado en la evolución, ha cambiado muy importantemente, sí. Ha eliminado de manera significativa medicamentos que se acababan la función pancreática. Esto realmente ha venido a revolucionar médicamente y a obligar al endocrinólogo y al médico en general a hacer razonamientos clínicos diferentes. ¿Crees tú que en este ámbito clínico el médico que ya tiene mucho tiempo alejado de esa modernidad tenga que reeducarse en este ámbito? Bueno, totalmente, porque como tú dices, la diabetes es tan importante a nivel mundial que hay nuevos medicamentos, tú lo sabes como nefrólogo, que protegen el riñón y sin embargo funcionan sacando azúcar por el riñón. Y esto es algo que viene en contra de lo que estudiamos hace 20 años en medicina, porque a nosotros nos enseñaron que sacar azúcar por el riñón era malo. Y vienen estos medicamentos que no solo sacan mucho azúcar por el riñón, sino que reducen la presión arterial, reducen el peso del paciente, reducen el ácido úrico y protegen el riñón. Entonces un médico que no se ha actualizado puede recibir un examen de orina y decirle al paciente, oiga, usted está gravísimo, ya se va a morir porque le está saliendo mucho azúcar por el riñón. Y resulta que ese paciente está recibiendo uno de estos nuevos medicamentos que al contrario, le protege su riñón. Entonces es solo un ejemplo de lo que tú comentas. Cada día hay nuevos medicamentos para tratar la diabetes. La crítica siempre será que son costosos, no cualquiera los puede comprar y mucho menos mantener. La diabetes es una enfermedad crónica, no se quita. Entonces el paciente recibe un tratamiento de por vida y por tanto debe poder costearlo de por vida. Entonces a pesar de que ha avanzado mucho la ciencia en el tratamiento de la diabetes, es costosa y volvemos a lo básico. Lo mejor es prevenirla, no tratarla. La gente a veces piensa que el llegar a niveles de glucosa promedio de ayuno curó su enfermedad. Es un término que malamente la gente adopta por conveniencia, porque obviamente buscamos al médico de nuestra conveniencia, busco escuchar lo que me conviene. Mire señora, usted puede seguir tomando, fumando y luego te dicen moderadamente. Ni fumar, ni tomar, ni comer cosas que no se deben, forma parte de la moderación. Sabemos que existen sus excepciones, pero las excepciones deben de figurar, ya que este tipo de enfermedades, si me lo cabes y me permites decirlo, no acepta a los poquitos. No. Es como una posibilidad de que esto, de grano en grano, se desordene. ¿Qué haces como medida en tu consulta, Valeria, para que el paciente acepte y entienda? Yo entiendo que la parte del regaño esa ya se quedó hace muchos años atrás. Es la parte de la conciencia en el paciente. Obviamente esta es una enfermedad que se habla de matemáticas y las estadísticas nos dictan que el número promedio en nuestro país, ¿cómo en cuánto está el número de diabéticos? No, pues estamos en el 15% de diabéticos en el país y somos más o menos 120 millones de habitantes. Entonces somos 15%. 15% de todos los que estamos en México están diagnosticados. Ese es el punto, diagnosticados. Hay mucha gente que no está diagnosticada. Para que la enfermedad se presente
pueden pasar 6 años como manifiesto antes de que la enfermedad se haga latente. O más. ¿Sí? Hay mucha gente diabética que no sabe que lo es. Pero pues qué tal que el diagnóstico va y los mitos, ¿eh? Fue un susto lo que se lo provocó y muchas cosas más que la gente desafortunadamente por desinformación y por conveniencia, porque cuando tú a la gente le enfrentas a una realidad, la gente mejor se aparta del médico. Cuando llegan contigo con un resultado de laboratorio con 323 de glucosa, pero te dice que solamente fue una situación fortuita. Sí. Eso es diagnóstico de diabetes para cualquiera. Una toma con cifras de más de 200 es una expresión en ayuno, es una cifra diagnóstica de diabetes. Y si eso le ligas que una persona obesa con antecedentes familiares, pues no te vas a pelear con el diagnóstico, ¿cierto? No. Y no le vas a decir que eso es una prediabetes porque no lo es. Ese paciente está confirmado diabético. ¿Puede cambiar sus números? Claro. Depende de él. ¿Qué hacer con ese tipo de pacientes, Valeria? Bueno, yo creo que más que nada el paciente debe comprender que somos un apoyo, no somos un juez. Como tú dices, la etapa de regañar al paciente, eso ya no se da. Es mejor explicar, que comprendan que la diabetes es una enfermedad que va a seguir avanzando y es la principal causa de ceguera, de falla renal, de infartos. Entonces, la diabetes va a avanzar. Si el paciente se cuida, avanza despacito. Si no se cuida, avanza a pasos acelerados. Y la primera etapa de un paciente cuando nos dicen que tenemos alguna enfermedad, porque también nosotros somos pacientes, es la negación. Es decir, no, usted se equivoca. Entonces hay que apoyarlo a que comprenda que tiene esta enfermedad, que es indolente, al principio no se siente nada, y enseñarle un poco de cómo controlarla y explicarle que la base siempre será la disciplina en su alimentación y en su ejercicio. También hay que entender como médicos que el ser humano no es un robot, entonces es importante apoyarnos con los nutriólogos y que les den ciertas libertades, en lugar de que toda la semana coman mal, como usualmente lo solemos hacer, pues dejar un día para que se den algún gusto. Esto al final cualquier médico endocrinólogo podrá decir que está mal, pero desde el punto de vista de la psicología necesitamos ayudar al paciente a que tenga cierta disciplina entre lo bueno y lo malo, encontrar el punto gris. Entonces yo me esfuerzo con el paciente en decirle, pórtese mal 4 veces al mes, pero todos los demás días, que son 26, hizo su esfuerzo de portarse bien y eso mejora de manera importante sus niveles de glucosa. Y la otra, pues el apoyo familiar es muy importante porque si no se quieren cuidar por ellos, que es algo muy común, el típico de algo me voy a morir, pues explicarles que sus hijos van a llevar las consecuencias de no cuidarse, la esposa, los padres, y sobre todo apoyarlos, hacerlos que comprendan que haya un diálogo entre el paciente y el médico. También me gusta mucho darles información escrita y si tienen dibujos, porque es una enfermedad de difícil comprensión. Tú y yo lo entendemos bien porque somos médicos, pero cuando empieza uno a hablar de insulina, ya desde entonces ya la gente se perdió. Entonces es decirle, el páncreas está fallando, eso eleva su nivel de azúcar en sangre, ese azúcar va a dañar sus órganos. Entonces hay que disminuir ese azúcar en sangre y lo principal siempre será cuidar lo que usted se lleva a la boca y hacer ejercicio de una manera disciplinada. Nunca vamos a tener tiempo de hacer ejercicio. Si alguien está esperando tenerlo, nunca va a existir. Hay que verlo como algo que es importante en el día a día. Como ponerse los zapatos. Sí. Así es. Gracias por la participación. Te invito a que te quedes para que participemos en la sección de mesa de expertos y me acompañes a la sección ¿Sabías qué? Claro que sí. Continuamos, doctora médica. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Prevención de Diabetes? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio.
Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. Specchia, tu agencia de multimedios publicitarios, como publicidad en restaurantes de la ciudad, espectaculares, vallas móviles, vallas fijas, parabuses, edecanes y activaciones BTL. Specchia. Contáctanos al 33 35 07 61 y 38 56 29 27. Specchia.com. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. 6 consejos para comer saludable. Come sano y sabiamente. Comer porciones más pequeñas es una gran manera de cuidar tu peso. Evita ir picoteando mientras que estás cocinando y durante el día. No te fuerces a terminar tu plato si no te apetece. Come el desayuno diario y hacer tus comidas regularmente y a la misma hora siempre que puedas. 2. Limitar tu carne a las aves y a los pescados. Escucha música en vez de ver la televisión mientras estás comiendo. Si estás viendo la TV, no te estás enterando de cuánto estás comiendo y acabarás comiendo más de lo que necesitas. 3. Elimina los postres y azúcares refinados. Si comes fuera, una buena ensalada de primero aplacará mucho tu apetito. El segundo plato, compártelo con alguien. Evita todo producto frito o asado con muchas grasas. 4. Escoge los platos caldosos y los guisos. Eso evitará en gran manera el uso de aceites o mantequillas. 5. Si estás comiendo en un restaurante de comida rápida, elige los alimentos más sanos, tales como pollo asado a la parrilla, ensaladas y frutas. 6. Aumenta el ejercicio. Al lado de la dieta, el ejercicio es vital especialmente para los diabéticos y prediabéticos. Muchas gracias por continuar en Torre Médica, tu programa de especialidades. Doctor Luis Ramos, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿qué tal? Buenas. Gracias por aceptar la invitación a este programa, hablando sobre un tema muy importante. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Sé la importancia que tiene como salud, de problema de salud pública, un problema epidemiológico muy serio, que está trayendo como manifiesto una serie de factores cardiovasculares y complicaciones diversas. Hablar de diabetes nos obliga a tratar sus complicaciones. Las principales complicaciones con las que se enfrenta un paciente con diabetes, ¿cuáles son, Luis? Muchas gracias primero por la invitación, Julio. Mira, tú ya señalaste la importancia de la diabetes como enfermedad a nivel mundial. 425 millones de personas con alteraciones que pueden ser prevenibles. El 80% de esto podemos hacer algo antes de que dé. Y si ya tenemos diabetes, bueno, entendemos que se pueden lastimar los ojos, es la primera causa de ceguera prevenible, entendemos que se puede alterar el corazón, la primera causa de infarto no asociado a enfermedad renal y a dislipidemia, y también podemos perder nuestros riñones, nuestros pies. Entonces podemos hacer algo para prevenirlo y eso es lo relevante. La forma de crear conciencia en la sociedad, porque cuando se hace como manifiesto una complicación, me refiero a una lesión por pie con diabetes, lesiones ulcerativas, nos habla de que el comportamiento macrovascular ya se hizo presente. Si la lesión macrovascular, es decir, de vasos de mayor calibre, están teniendo alteración, ¿qué pasará de manera clínica con nuestros pequeños vasos? Hablando obviamente de ojo, hablando de riñones, ya existen manifestaciones más importantes que todavía no acaban por darle de alguna manera un grito al cuerpo, pero que ya está hablando el cuerpo de que algo no anda bien. ¿Qué debe de hacer el paciente y en qué momentos de la enfermedad debe de recibir una atención integral más a fondo? Bueno, desde el primer momento en que se sabe que tiene diabetes, si estamos hablando de la tipo 2, hay que buscar esas complicaciones que tú estás señalando. Desde hacer una revisión de fondo de ojo con el oftalmólogo, desde tasar
la filtración glomerular en nuestro riñón, buscar microalbúmina en la orina. Son cosas que podemos hacer mucho tiempo antes de que llegue una manifestación, porque como tú lo estás señalando, si esperamos a que haya algo que señale el paciente, estamos llegando tarde. Eso lo tenemos que detectar en la consulta mucho tiempo antes. Hemos perdido la cultura clínica de la exploración. El paciente, hasta que no da como manifestación una alteración en la sensibilidad, pero parte de lo que el paciente con diabetes debe de recibir en su abordaje integral, pues es una exploración de pies, ojos, lesiones que de alguna manera nos dan la pauta, porque el paciente va modificando su sensibilidad en extremidades, que obviamente el desorden en sus niveles de glucosa va alterando a nivel del sistema nervioso central y obviamente a otros niveles que también se reflejan en alteraciones cardiovasculares. Esperamos hasta que el paciente tiene una condición de hipertensión para sospechar que algo más se da como manifiesto a nivel cardiovascular. ¿Cuál sería la pauta y la evaluación que tiene que hacer un paciente con diabetes de manera sostenida? Por lo menos una vez al año, hacer una evaluación electrocardiográfica. ¿Qué hay que le podamos dar como educación al paciente en ese sentido, Luis? Bueno, independientemente si hay un diagnóstico de complicaciones o no, yo creo que mínimo una vez al año ir con el oftalmólogo si tenemos el diagnóstico de diabetes. También muy importante, cada consulta con su médico especialista que lo esté valorando, revisión de sensibilidad en las extremidades. Para mí es frecuente en las preguntas que hacemos con el paciente todos los días que no tengan ninguna molestia, pero a la hora de usar el monofilamento de 10 gramos o utilizar el diapasón de 128 Hz, detectar que hay neuropatía a pesar de que ellos no la habían manifestado. Yo diría que esto como mínimo cada consulta, y también revisar siempre el riñón de manera muy frecuente, como tú eres experto. Y sé que esa parte que de repente nos corresponde a nosotros, tristemente te lo digo, Luis, la gente que llega a la consulta de mi área de la nefrología muchas veces llega en etapas en las que la oportunidad de ofrecerles algo a veces ya es tardía. Los pacientes desafortunadamente son renuentes a un diagnóstico de enfermedad renal en etapas tempranas, porque a veces los rangos laboratoriales les dictan que todavía se encuentran en valores promedio, pero no saben que muchas veces esa es la primera manifestación de que algo está sucediendo de forma normal. Los pacientes entran en una fase de que le llamamos de ultrafiltrado, y que obviamente esto nos dicta que esa condición de mal control metabólico le está provocando un nivel de alteración funcional a ese órgano, que es muy importante, y que ayer me lo dijo una paciente y me quedó muy grabado. Buscamos una solución cuando no cuidamos nuestros órganos. Creo que esa parte es nuestra responsabilidad, Luis, orientar y educar. Y decía en la entrevista anterior, Valeria, algo que me gustó mucho. Ya no estamos en una parte de regañar, estamos en una parte de orientar, pero la parte fundamental es el cambiar el modelo y el estilo de vida. ¿Cómo convencer a nuestros pacientes, Luis? Mira, lo que yo percibo frecuentemente es esta parte del discurso de donde en vez de satanizar lo que están haciendo, como tú mencionabas hace un rato, señalar lo que pueden obtener si hacen las cosas. Si te cuidas, tus ojos van a estar bien, tu corazón va a funcionar perfecto, tus riñones van a estar bien cuidados, tus pies. Y entonces tenemos que decirles que vamos a apostar por ese cuidado y les vamos a dar las herramientas para que ellos detecten el momento en el que algo antes les está pasando. Y cuando llegamos a ese acuerdo, yo veo que ellos también apuestan por invertir sus recursos en hacerse el examen, en acudir puntualmente a la consulta, en comprar el fármaco que les conviene en su padecimiento con el que están viviendo. Entonces, creo que si cambiamos un poquito el discurso y orientar es la palabra, pero si los empujamos a que ellos tomen conciencia de cómo su cuidado va a prevenir o va a cuidar su cuerpo, pues ellos también invierten en eso. Tiene que entender nuestro auditorio y tiene que entender el clínico y, como tú decías, cambiarle el discurso, cambiarle la temática al paciente es nuestra obligación. Yo tengo una parte en tu consultorio, en la oficina, que le puse en el muro para que todos los pacientes que llegan a consulta entiendan que la consulta subsecuente representa un recontrato consigo mismo y con su salud.
El paciente que de manera ordinaria capta la responsabilidad de acudir de manera periódica a su revisión, le permite firmarse a sí mismo una oportunidad de preservar ese estado clínico, y que si algo se salió del rango, ¿sí?, de los valores que el paciente está manejando, y más en enfermedades metabólicas como la diabetes, como la hipertensión, como la enfermedad renal, como enfermedades cardiovasculares, se salen del rango del comportamiento, aparecen signos clínicos, Luis, de dolor, angina, descontrol hipertensivo, infecciones urinarias, infecciones dentales, que al paciente, con las 4 I's del paciente con mal control, ¿no? Infarto, intoxicación, falta de insulina o infección, le da la pauta de que por eso está teniendo desórdenes en la glucosa. Es nuestro deber darle al paciente diabético un reordenamiento en su plan de alimentación, en su actividad física, pero en detectar alteraciones que le puedan modificar la evolución natural de su enfermedad. Esa es la parte que yo creo que, si bien tú lo vives en tu consulta, es la parte motivacional para que el paciente regrese a una condición, y que a veces nos vemos obligados, yo creo que coincides conmigo, a cortarles la cita, no a un periodo de 3 meses, a lo mejor en un periodo de 1 mes, para saber si cumplió consigo mismo esa parte de responsabilidad. Sí, mucha razón en eso, aunque entendemos que la periodicidad la va a dar cada caso muy particular y el tipo de medicamentos que lleve. A veces el contacto tiene que ser más estrecho, hasta 48, 24 horas se tiene que estar comunicando con un personal que les pueda ajustar su glucosa, la cantidad de insulina, todas las medidas para evitar las complicaciones agudas que de repente también dejamos de lado, como una hipoglucemia. Y las herramientas están creciendo mucho, entonces tenemos que acercarlas, porque yo estoy convencido de que las personas que tienen diabetes, a veces diferentes situaciones las llevan a un mal control, pero muchos están apostando por estar bien. Y sí, reconocemos que hay que intervenir en todas esas personas para que avancemos juntos. Pero es parte, yo creo, que de la educación que estamos obligados nosotros como profesionales. Sí. Primero que nada, ser ejemplo. 2, no somos el parteaguas. Yo creo que la medicina está escrita. Los medicamentos no los inventamos ni tú ni un servidor, pero sin lugar a dudas sí tenemos la obligación de aprender a utilizar las herramientas. Por eso te prometo de verdad que crear un espacio como estos tiene una gran responsabilidad, porque el fenómeno de este tipo de programas, Luis, es educar. Es aprovechar un espacio y un portal a través de la televisión para decirle a nuestra sociedad que existimos un grupo de profesionales capacitados y que estamos creando conciencia social para que este número de enfermos con diabetes no se incremente, que el incremento no sea tan acelerado. El desorden metabólico a nivel mundial se ha dado de una manera irracional, y yo creo que mucho de esto es por la irresponsabilidad de nosotros como personas, no como profesionales, como personas, por no entender que el estilo de vida nos está matando, ¿cierto? Cierto. Pues creo que esta parte es muy importante compartirla, y obviamente te invito a que te quedes para que Valeria y un servidor compartamos contigo la sección de mesa de expertos, donde las conclusiones sean cómo educar a nuestra sociedad con mayor responsabilidad, y que la gente entienda que acudir de manera periódica para hacer un diagnóstico oportuno, y en los que tengan un diagnóstico de diabetes se atiendan de manera apropiada. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500.
¿qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del Malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades en esta sección Prevenir para Vivir, donde por supuesto lo más importante es cuidar su patrimonio. Ese es el tema toral de este espacio, en donde me da mucho gusto saludar al buen Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lalo. Gracias por la invitación. Qué bueno, ya sabes que este es tu espacio, mi estimado Alejandro. Gracias. Rafa, ¿cómo estás, Rafa? Muy bien, Lalo, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, listos para platicar sobre una situación que ocasionalmente sucede, sí, cuando tenemos un ingreso extra y decimos, caray, ¿en qué lo invertimos? ¿En qué no lo gastamos? En comprar esa casa de playa, esa casa de campo. Tal vez puede darse alguna situación, pero realmente es lo más recomendable. Empecemos por el aguinaldo, Alex. Por ejemplo, ¿cómo hacerle para administrar mucho mejor el aguinaldo? Estaremos hablando obviamente de otros ingresos extras porque habrá que puntualizarlo. No todos recibimos como tal un aguinaldo. Sí, bueno, Lalo, en algunos tipos de esquemas de ingresos, como es el empleo, se conoce como el aguinaldo. En otros esquemas, como vienen a ser los comisionistas o algún tipo de empresario, pymes o micro, tenemos ventas estacionales que mejoran en diciembre. De cualquier manera, la idea es qué hacer con ese ingreso extra cuando se tiene y de qué manera distribuirlo, básicamente. Las recomendaciones internacionales, algún análisis inclusive que existe en la página de la Profeco, entre otras fuentes de dato duro, nos dice que lo podemos distribuir de la mejor manera. Platicando con Rafa encontrábamos que el 40% del dinero que se recibe se dispersa en gastos que la gente no sabe ni qué fueron, ¿no? Lo que es el gasto hormiga, se fueron. El otro 60% se va en gastos que se hacen temporalmente y que tampoco quedan en una inversión o en un ahorro que vaya a largo plazo o que sea una inversión sustentable o firme hacia el futuro. Entonces, bueno, la idea es buscar alternativas, ¿no? ¿Cuáles serían, Rafa, gracias a esas alternativas? Muy bien, en esas alternativas, lo primero es, ahora sí que antes de esas alternativas, es hacer el presupuesto. Es muy bien. Acabo de recibir este ingreso extra, llámese el aguinaldo, llámese el bono que mencionaste, llámese lo que tú quieras. Lo primero es, me siento a hacer el presupuesto y empiezo a marcar mis prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Bueno, para muchas personas, el ahorro es el número 1. Para otros es, tengo deudas. Muy bien, entonces, de esas deudas, canaliza cuál es la que tiene la tasa de interés más alta y entonces abónale ahí o págalo incluso, o estás pagando tu casa, oye, si hay manera alguna de hacer abono a capital para que me ayude a disminuir todo lo que resta del año, las mensualidades, lo puedes hacer. O voy a comprar una casa, oye, es un excelente momento para ahorrar y tener un enganche más grande para entonces poder comprar esa casa de playa que mencionaste o sencillamente. O tener alberca en casa, ¿no? También pudiera ser. Por ejemplo, sí. Así es. Entonces, dentro de las recomendaciones, número 1 es hacer el presupuesto. Entonces, ya consideramos ahorro, lo que es pago o abono a capital para el pago de la hipoteca, por ejemplo, y muy importante, ¿cómo puedo multiplicar mi aguinaldo? Exacto. ¿Y cómo lo podemos multiplicar? Hay maneras maravillosas de hacerlo.
Alex se sabe unas buenísimas. Exactamente, ¿cómo podemos invertir eso de una manera inteligente? Además de hacer lo que menciona Rafa, ¿no? De ahorrar, de pagar, de tratar de solventar deudas, ¿cómo invertirlo? ¿Cómo multiplicar? Bueno, mira, pues una de ellas es invertir, como ya se ha dicho, en algún activo, un activo fijo, o como mencionábamos, comprando una casa, o la otra puede ser a través de una inversión en un fondo de inversión que nos dé un buen rendimiento. Y otra alternativa que nosotros manejamos específicamente como FR Seguros es un plan de ahorro, un seguro de ahorro que puede darnos el beneficio de tener el ahorro, o inclusive en una moneda dura como es el dólar, y nos puede dar la certeza de esa moneda, más aparte un rendimiento, un pequeño rendimiento, y la tranquilidad de que en estas circunstancias que estamos viviendo, tener un seguro de vida incluido en ese ahorro. Ahora, si le queremos aventar más ventajas, podríamos pasar a un plan deducible de impuestos que nos permita abatir nuestra base impositiva y al mismo tiempo pues, tener el beneficio del seguro, sabiendo que es un producto o un plan blindado, como ya un dinero que está blindado, que no puede ser accesible tan fácilmente, y que esto es el plan B de la familia, adicional a que nos da el ahorro por ese dinero. O sea, estamos multiplicando el dinero hacia el futuro, ¿no? Vale. Rafa, entonces quiere decir, de acuerdo a lo que hemos platicado, que no nada más tenemos que esperar a finales de diciembre. Cualquier día del año, cualquier mes del año es idóneo para implementar cualquiera de esas alternativas. Definitivamente, siempre, siempre. O sea, yo creo y estoy convencido que ¿qué hacemos aquí? Buscamos prevenir. Exacto. Para vivir, nuestra calidad de vida durante todo el tiempo va a ser de un alto nivel. ¿Por qué? Porque al estar pensando en todo el año cómo saber distribuir nuestro dinero, cómo invertirlo, cómo buscar protegernos, cómo proteger el patrimonio, entonces no hay que esperarse nada más al final del año para poder pensar en ese tipo de alternativas. No quisiera generalizar, pero es una situación muy común en nuestro país. ¿Por qué nos cuesta trabajo ahorrar? ¿Qué es lo que...? ¿Ya es una cuestión de idiosincrasia, de cultura? ¿O nos llega una lana y decimos ahora sí hay que hacer lo que en 20 años no pudimos hacer? Pero de manera no lógica, es el punto, ¿no? Mira, son muchas cosas. Uno es, tristemente, estamos acostumbrados a vivir en la inmediatez y es cuestión cultural, es falta de previsión. ¿Qué vemos? Es muy práctico. Nosotros que vivimos aquí en Guadalajara tenemos muy accesible a Ajijic. Nos encontramos norteamericanos, canadienses que vienen a Ajijic a vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque durante toda su vida destinaron una parte a ahorrar para recibir una pensión vitalicia. Entonces, ustedes, amigos, quieren vivir también como ellos, con su renta vitalicia, descansa, contraten su plan de ahorro con FR Seguros. Efectivamente, es importante esa parte, ¿no, Alex? Sí, es muy importante que escojan un buen asesor y que esté asociado a MASFAC. Es otra recomendación, una persona certificada que tenga su credencial vigente y que pues qué mejor que con los expertos. Y recordemos que es importante prevenir para vivir. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. No le cambie porque tenemos más información para usted. ¿Sabías que? Solo el 55% de la población que padece diabetes sigue el tratamiento indicado por el médico, 27% lo hace solo cuando se siente mal y 19% aún no tiene un tratamiento médico. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Irma de Zúñiga Makeup Art University.
permite la impartición de conocimiento como cultura de trabajo, y es aquí donde la misión de Irma de Zúñiga se hace presente, creando una escuela capaz de construir en una persona a un profesional independiente, con los conocimientos necesarios para emprender una carrera, un negocio, y con el reconocimiento oficial que avalan sus estudios a través de la Secretaría de Educación Pública. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Torre Médica se renueva por ti. Más contenido, más temáticas, nueva imagen e invitados de primer nivel. Se parte de esta renovación los domingos por Canal 4 a las 7:30 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. El compromiso y la prevención siguen presentes en Torre Médica, tu programa de especialidades. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Es un gusto continuar con ustedes a través de Torre Médica, su programa de especialidades en esta sección social Torre Urbana, donde, como ya lo sabes, salimos al asfalto tapatío a preguntarle a las personas qué conocimiento tienen respecto a las distintas informaciones que manejamos acá, doctor. Hoy con una temática muy importante, haciendo alusión al 14 de noviembre, Día Mundial de la Prevención frente a la Diabetes. La importancia de una enfermedad que, sin lugar a duda, en el sistema de salud nacional representa una alarma epidemiológica y que forma parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros atendernos de manera temprana, evaluarnos de manera periódica para saber si nuestros niveles de glucosa están perdiendo esa condición en cuanto a una métrica que ya está bien establecida y que nuestros expertos en el programa nos van a decir cuándo contemplar que el nivel de glucosa está saliendo del nivel óptimo y considerar que existen en nuestro cuerpo otros órganos y otros sistemas que de alguna manera la actividad física puede modificar. ¿Le parece si vamos a ver qué es lo que opina la gente? Amiga, ¿has oído hablar sobre las enfermedades metabólicas? Sí. Mencionan por lo menos dos. Diabetes, anemia. Amigo, cuéntame, ¿has oído hablar sobre las enfermedades metabólicas? Probablemente, algo así he escuchado. ¿Puedes mencionarme una que te suene? Pues el diabetes, anemia, hipertiroidismo. Entonces, amigo, ¿has oído hablar sobre las enfermedades metabólicas? Sí, alguna vez. ¿Puedes mencionarme una o dos? Sí, claro, el hipertiroidismo es una y la diabetes sería otra. Amiga, cuéntame, ¿has oído hablar sobre las enfermedades metabólicas? Sí. Por ejemplo, ¿puedes mencionarme uno o dos? Tiroidismo, hipertiroidismo. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, la diabetes? Pues no comiendo como cosas dulces, cuidándote más en tu alimentación. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. La diabetes, ¿sabes cómo se pudiera prevenir? ¿Cómo se puede tratar? Prevenir, yo digo que todas las personas lo deben de saber, cómo cuidar la alimentación. Ya tratarla es obviamente también conllevando la misma buena alimentación y bueno, no sobrepasar los niveles recomendados, ¿no? ¿Cómo prevenir la diabetes? Cuidando la alimentación, haciendo ejercicio, pero más que nada la alimentación, cosas dulces y que son mucho en exceso, pues hacen mucho daño para eso. ¿A qué te suena esa enfermedad? ¿A qué crees que se refiere? Problemas en el peso de las personas, algunas suben de peso y otras bajan de peso y tienen que tomar medicamentos porque es un problema que no se puede controlar. Muy bien. Torre Urbana. Me da gusto darlo que la gente tenga una idea sobre que la diabetes representa parte de los padecimientos metabólicos frecuentes en la sociedad. Pero esto nos genera una mayor responsabilidad para ustedes, que tengan la información suficiente sobre cuáles son los signos y síntomas clínicos para identificar que algo en el sistema y el metabolismo de su cuerpo está comportándose de manera diferente.
En efecto, decíamos, doctor, que hay una triada, ¿no?, que tiene que ver con enfermedades metabólicas. Claro, la hipertensión, el desorden con los niveles de colesterol y triglicéridos y obviamente el mal comportamiento de nuestros niveles de glucosa en sangre nos dictan que algo está comportándose de forma diferente. Y recordar que otros tejidos en el cuerpo, como el músculo, representan sin lugar a duda un órgano o un sistema, parte del sistema endocrino, que obviamente activar nuestro cuerpo a través de actividades físicas constantes permite que estos índices, estos niveles de glucosa y el metabolismo se activen. Quiero hacerles la invitación para que martes y jueves nos acompañen a través de HK en el 960 DM, 7-8 de la noche en Torre Urbana Radio, doctor. Y si le parece, vamos a la mesa de conclusiones. A ver qué dicen los expertos. Seguimos con más. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Estamos de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, platicando con mis amigos Valeria y Luis sobre un tema muy importante, un tema de interés general, la diabetes como un problema de salud público serio, muy importante. Creo que a los dos les pude extractar algo de información muy valiosa para nuestro auditorio sobre la importancia del buen control y la detección oportuna. Lo decías tú, Valeria, que el paciente tiene que entender que el fenómeno y el diagnóstico de prediabetes lo debemos dejar planchado para que la gente entienda que es la forma prevenible metabólicamente para que el paciente no desarrolle este padecimiento que le puede cambiar la vida, pero que tomar acciones preventivas a tiempo puede cambiar la evolución natural de esta enfermedad. Creo que esa parte nos obliga a nosotros, que tenemos antecedentes familiares, a tomar acciones diferentes. Un factor de riesgo es obviamente la cuestión genética, pero la parte muy importante, nosotros modificamos esa cuestión genética acelerando la evolución natural de la enfermedad. Y decías, Luis, las complicaciones, que es un manifiesto muy importante, pero yo creo que vale mucho aprovechar este foro para poder hacer ver a la gente que el Día Mundial de la Salud, el 14 de noviembre, que se avecina o que está encima de nosotros, es la oportunidad de que la gente haga algo en este sentido, ¿no? Sí, de hecho el Día Mundial de la Diabetes ya tiene tiempo, se estableció desde 1991, pero fue en el 2007 cuando Naciones Unidas ya lo adopta como internacional y está el logo del Día Internacional de la Diabetes en un esfuerzo porque la gente entienda la importancia de la diabetes. La diabetes mata tanto como el cáncer. Hay menos presupuesto en investigación para diabetes que para cáncer, pero mata igual. Entonces, se necesita mucha educación de la población para que participen en campañas de diagnóstico. Y si no hay campañas, como decía Julio, tienen que entender que es una inversión, como comentabas, el poder revisarse con exámenes anuales para ver si tienen diabetes o no. De otra manera, no se puede saber si tienen diabetes o no. La gente, esperamos de repente, Valeria, yo creo que sí me lo permite, que la sintomatología de la triada se haga presente para hacer algo. Pero yo creo que no podemos esperar a que esto, ya que cuando se da este tipo de manifestaciones es porque la enfermedad tiene mucho tiempo ahí de forma sombría, presente, y que nos está probablemente cocinando ya alguna serie de complicaciones. Decíamos antes, Luis y un servidor, sobre condiciones donde el paciente a veces no reconoce que ya está teniendo alguna manifestación porque ve algunos valores laboratoriales dentro de niveles aparentemente normales. Pero el paciente que ya tiene una condición de neuropatía periférica ya está teniendo otro tipo de alteraciones a otro nivel, en otros órganos, y obviamente la pérdida de extremidades, la pérdida de la vista, son cosas completamente prevenibles. Sí. ¿Por qué esperar a que nuestro cuerpo empiece a ser mutilado o que la parte más importante que tenemos, que es la conducta y la oportunidad de ver, ¿sí?, se pierda solo por la irresponsabilidad y la falta de actitud de parte de nosotros de educarlos? ¿Qué es lo que hace la Sociedad de Endocrinología en el estado de Jalisco para generar conciencia, Valeria? Bueno, nosotros somos una sociedad que tiene ya 35 años y estamos en educación continua de endocrinólogos porque somos los responsables de tratar a los pacientes con diabetes, con problemas de tiroides y todo lo que la endocrinología ve. Entonces, mensualmente nos reunimos como endocrinólogos para actualizarnos. Ese es el principal objetivo de la sociedad.
Y en base a esta actualización participamos en diferentes congresos a nivel nacional para educar tanto a pacientes como médicos y que se extienda la actualización en diabetes, hablando específicamente de diabetes. Yo creo que es un foro en el que quizás no se necesita ser endocrinólogo para acercarte a la información médica. Yo creo que una de las ramas que tiene más importancia en nuestra cuestión, el ámbito metabólico, es sin lugar a duda uno de los parteaguas que los clínicos y los médicos tenemos que acercarnos. Creo que he visto de cerca a través de tus redes sociales y de la sociedad cómo ustedes están muy comprometidos por retroalimentarse unos y otros, compartiendo la información, porque creo que la punta del iceberg en la medicina es la educación. Sí, claro que sí. Y esa parte, yo creo que Luis, tú como un médico joven en el ámbito endocrinológico, tienes la conciencia y la información, yo creo que muy fresca en muchos aspectos científicos. Yo creo que llevado al ámbito clínico es una parte muy importante para el paciente, porque hablabas tú de decir algo que es cambiarle la temática al paciente, hace de alguna manera que el paciente despierte, ¿no? Sí, invertir en cambiar el discurso y hacer que ellos se acepten ayuda a que les vaya bien. Algo nuevo que se está haciendo hoy en día es permitirles que elijan su tratamiento, y aunque esto suene un poquito complicado, si les acercamos la información, porque hay manera de hacerlo, y si les damos los pros y contras de cada una cosa, pueden terminar con el mejor fármaco para ellos, teniendo en cuenta sus propios objetivos. Hay gente que definitivamente te va a decir, oiga, no, nada más díganme a mí que me conviene y me tomo eso, pero hay personas que les interesa o les llama la atención acercarse a elegir esto, y hay formas. Hay una parte muy importante en la enfermedad de la diabetes. Yo sé que el paciente, dejarlo de llamar diabético es una de las formas de no hacerle a la gente guardar un estigma. Enseñarlo a vivir con diabetes es una forma muy diferente, y creo que las sociedades que se encargan de educar al paciente con diabetes tratan de quitarle ciertos estigmas para no etiquetarlo clínicamente como algo. Pero el paciente tiene que entender que vivir con esta enfermedad es aprender a tratarla, pero a veces lo sobreempoderamos a los pacientes, grado tal que el paciente ya quiere dictar cómo manejar su padecimiento, y es la parte en la que uno tiene que meter de repente un freno para que el paciente no quiera manipular, ¿sí? Hoy tenemos muchos marcadores que nos permiten saber que el paciente no anda bien, y que a veces el paciente llega con un reporte glicémico con valores promedio normales, pero existen otros marcadores que te dicen que el paciente no está haciendo bien las cosas. Sí. Y cuando tú de alguna manera lo desenmascaras, el paciente de repente te pone un alto y te dice, es que no fue así. No se trata de que nos engañen a nosotros, se trata de engañarse a ellos mismos, porque el hecho de crear días especiales para las enfermedades es la motivación para que otros pacientes que no se saben con esta enfermedad salgan y se den cuenta que están viviendo con este padecimiento, y que es nuestra responsabilidad como profesionales aprovechar espacios como estos para decirle a la gente, si tienes antecedentes familiares, por favor chécate. ¿Y qué hacer para que la gente lo haga? Bueno, muchos laboratorios, gabinetes, unidades salen con promociones especiales para hacer estudios diagnósticos gratuitos o a bajo costo para poder hacer un diagnóstico oportuno, y que entiendan que la rama de la medicina responsable del control del paciente es la endocrinología, y que son los expertos. Obviamente diversas áreas de la medicina se encargan de todo esto. Recordemos que el 14 de noviembre se hace presente el Día Mundial de la Diabetes, y que obviamente la diabetes se diagnostica todo el año, pero de manera especial se le da este día para que la gente tomemos conciencia y aprovechemos para decirle a la gente que haga algo, ¿cierto? Totalmente, Julio. Yo les quiero agradecer a los dos por haber participado de este foro a través de Torre Médica, un programa de especialidades que tiene como compromiso único orientar ningún fin de lucro ni comercialización de ninguna especie ni producto, sino que los especialistas que nos hacen el favor y nos honran con su presencia, como es el caso de Valeria y de Luis hoy, se dan el tiempo de compartir su capacidad clínica y su experiencia para que ustedes sepan que atender una enfermedad con un especialista puede cambiar el pronóstico de su vida. A los dos muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Torre Médica, un programa de especialidades.
Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron